Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La profundización de la desigualdad social, la pobreza y la escasez de oportunidades económicas a lo largo de las administraciones anteriores ha traído como consecuencia que hasta mediados de 2022 el país reportara que alrededor de 3.5 millones de personas tuvieran problemas de empleo, de las cuales 400.000 estaban desempleadas, señaló el Instituto de Indicadores Económicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dicho panorama señala que el mayor problema que enfrenta el país en la actualidad en cuanto a temas económicos es la falta de empleo, por lo que analistas consideran que tanto la empresa privada como las autoridades gubernamentales deben llegar a consensos y enfocar sus esfuerzos a la búsqueda conjunta de crear las condiciones favorables para generación de puestos de trabajo con salarios justos. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, señala que se deben revisar las políticas para atraer inversión en infraestructura y este sería el mayor de los desafíos para Honduras en el 2023 y mencionó que el sector empresarial está listo para apoyar al gobierno de Honduras en la reactivación de la economía, el cual considera que es un reto que requiere la voluntad de todos. Por su parte, la empresa privada ve con buenos ojos el anuncio hecho por los Estados Unidos de inversión en temas educativos y alimentarios en Honduras. Además, resaltan el hecho de tratar de mejorar y afianzar las relaciones con el principal socio comercial del país centroamericano, por lo que ambas naciones concuerdan que deben buscar la manera de convertir a Honduras en un lugar atractivo para la inversión. Asimismo, tras la visita de la delegación de alto nivel de Estados Unidos, los países reafirmaron su compromiso mutuo para promover los derechos laborales a través de leyes favorables y condiciones de trabajo justas. Ante ese anuncio, algunos expertos aseveraron que la empresa privada y las autoridades deberían analizar el hecho de aprobar una modalidad de empleo por hora que sirva de auxilio para los jóvenes que no estudian ni trabajan, que alcanzan el millón de personas. Por otro lado, tanto para Estados Unidos como Honduras es crucial que el número de empleos comience a incrementar para que de esa manera la migración hacia el país del norte disminuya, buscando dar confianza, identificar y conectar a los inversionistas estratégicos para generar alianzas hasta la facilitación de inversiones, detallan economistas de la iniciativa privada. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Cerramos la semana, hoy es viernes 13 de enero del 2023. Vamos a hablar sobre esta propuesta que está haciendo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que consiste en un programa orientado a fortalecer la economía nacional con miras a generar empleo para el país. La falta de empleo es grande cuando los muchachos salen a buscar oportunidades de trabajo. En las maquilas ven cómo la juventud sale a buscar trabajo. Vamos a hablar de este tema, de la aprobación del presupuesto, con tres importantes invitados que acuden esta mañana a estar con nosotros. Don Pedro Barquero es el ministro de Desarrollo Económico del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ministro, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, un gusto saludarte, un gusto saludar a los compañeros aquí en el set principal y un gusto saludar al pueblo hondureño que siempre está atento de la señal de Canal 11 en el foro La Entrevista. Bienvenido, don Pedro. Don Amílcar Burnes es expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hondureño, que tiene años en el gremio y también de tener muchas empresas acá en el país. Don Amílcar. Muchas gracias, Raúl, Pedro, licenciado. Es un placer estar acá. Muchas gracias nuevamente por permitirnos intercambiar opiniones que esperamos que converjan para el beneficio del país y el desarrollo que tanto necesitamos, generación de empleo, salud y educación. Gracias, don Amílcar, y también don Alejandro Arón, economista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciado. Sí, buenos días al pueblo hondureño y gracias, Raúl, por la invitación, compartir un diálogo constructivo en temas de país, en este momento de transición en el que inicia un nuevo año, donde hay grandes desafíos y retos. Y bueno, escuchar esa propuesta del COEP y ver cómo podemos aportar elementos nuevos que coadyuven a la mejora de las condiciones de la economía del país y el bienestar de la población en general. Ministro, ¿cuál es la situación del país al iniciar esto en 2023? Ayer la aprobación del presupuesto general de la República.
¿Qué debemos esperar? Ok, mira, este año obviamente va a ser un año en el cual se van a desarrollar muchísimos proyectos y los planes sobre todo de la reducción de la pobreza y también obviamente a la par continuar con los esfuerzos para poder atraer más inversión extranjera directa. El año pasado, 2022, logramos cerrar con un crecimiento con respecto a la inversión del 2021. Ya en septiembre del 2022 habíamos superado en un 10% toda la inversión del año 2021 en la Secretaría de Desarrollo Económico se aprobaron alrededor de 26.000 millones de lempiras o se autorizaron alrededor de 26.000 millones de lempiras de inversiones. Esos 26.000 millones de lempiras no se dieron el año pasado, sino que esas son autorizaciones de regímenes especiales que se van dando a lo largo del tiempo. Comenzaron algunas el año pasado, otros van a comenzar este año y algunos se tardan 1 o 2 años en terminar la instalación. A mediados de año, allá como por junio, sí vimos una leve disminución en los niveles de ocupación del país, pero también vimos una disminución de los niveles de subempleo en el país. Y para finales de año, que ese es un dato que posiblemente no ha salido a la luz pública, vimos un pequeño aumento de afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Al final del 2021 se cerró con alrededor de 830.000 trabajadores inscritos y pagando sus cuotas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y para noviembre del 2022 ya teníamos 850.000 trabajadores inscritos. Entonces hay un leve incremento de alrededor de 20.000 y obviamente hay que esperar la cifra de diciembre para ver cómo terminó, pero debería de ser muy similar a la cifra de noviembre. Entonces el empleo formal inscrito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social está comenzando a tener un crecimiento. Si bien es un crecimiento leve, si bien es poco, pero lo importante es que estamos cambiando ya la ruta de la disminución o la pérdida de puestos de trabajo formales y estamos iniciando el camino de la generación de empleos formales. Este año obviamente tiene muchos retos, así como el año pasado el mundo va a estar todavía en una situación de alta inflación. Eso va a ser una inflación probablemente no tan alta como el año pasado, pero sí vamos a tener todavía una inflación alta. Por otro lado, todos los economistas y todas las instituciones serias a nivel mundial, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, están proyectando una disminución inclusive considerable en algunos casos en el crecimiento de los países para el año 2023 y esta contracción de la economía mundial obviamente va a tener repercusiones en nuestra economía doméstica. Pero a la par de estas situaciones complejas, globales, también hay una enorme oportunidad en el contexto mundial y es el nearshoring. El nearshoring, esa oportunidad no ha terminado, Raúl, eso todavía sigue. O sea, todavía hay enormes capitales que están instalados en Asia, que están buscando dónde venir a América. El campeón del nearshoring hasta ahorita ha sido México. México ha traído la mayor parte de las inversiones. Colombia está más o menos en segundo lugar. Y nosotros en Centroamérica, pues la verdad es que no solo Honduras, sino que Centroamérica en general, no hemos atraído todavía los capitales de acuerdo al potencial que hay de realmente traerlos. Así es que este año continúa la tarea de convencer a estos inversionistas que vengan a Honduras. Obviamente el requisito número 1 para traer la inversión es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Eso es lo principal. Y para fortalecer el Estado de Derecho, uno de los primeros pasos que tomó el gobierno fue comenzar con varias iniciativas para combatir la corrupción y la impunidad. En ese trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso hemos derogado varias leyes, la ley de secreto y otras leyes que solo servían para favorecer la corrupción y el narcotráfico. Ya se firmó un memorándum de entendimiento con Naciones Unidas para traer a la Sisi, que eso es otro camino importantísimo que estamos recorriendo, y se fundó una nueva institución, un nuevo ministerio, que es el Ministerio Anticorrupción o de Transparencia, que lo dirige el doctor Edmundo Orellana. Y este ministerio ya está haciéndose sentir a lo largo y ancho del gobierno. En todas las secretarías nos han pedido una revisión completa de nuestros procesos, de nuestros controles, una reestructuración también de nuestras oficinas de auditoría interna para poder fortalecer todo el tema anticorrupción y transparencia. Y hemos avanzado, si tú miras los indicadores de los niveles de transparencia de las publicaciones del Instituto del Acceso a la Información Pública, van mejorando. Cada vez son más instituciones las que están
publicando su información y de esa manera pues se mejora la transparencia. Por el otro lado, con el presupuesto general de la República, era importantísimo que se aprobara, realmente que para poder seguir avanzando en el país necesitábamos el presupuesto que se había diseñado en el Ejecutivo para ejecutarse en el 2023. De no aprobarse ese presupuesto, la ley te obliga entonces a seguir con el presupuesto del 2022, que no incluye un montón de cosas que estaban planeadas para este año. Pero gracias a Dios en el Congreso se aprobó y ya vamos entonces a poder meter el acelerador. Este año también, Raúl, no debería haber ninguna excusa por parte de ninguno de nosotros en cuanto a la ejecución presupuestaria. En la Secretaría de Desarrollo Económico cerramos con un 94% de ejecución presupuestaria. Hubieron algunos compañeros que tuvieron varias situaciones entre curva de aprendizaje, la eliminación de los fideicomisos, la implementación de nuevos controles, pero este año ya la curva de aprendizaje ya pasó, la instalación de los nuevos procesos ya pasó, entonces no debería haber ninguna excusa y tenemos que tener todos un alto nivel de ejecución presupuestaria en el año 2023. Gracias, don Pedro. El COEP y esta propuesta, don Amílcar, de fortalecer la economía nacional con la generación de empleo. Bueno, yo creo que lo que Pedro ha mencionado es el trabajo que él hace, ¿verdad? Él está puesto, una persona muy competente para desarrollar estos proyectos de inversión que mientras no vengan no hay nada. O sea, incluso el crecimiento vegetativo que debería tener la economía del país debería de superar los 850,000 afiliados al Seguro Social. Un crecimiento vegetativo sin hacer ese gran esfuerzo que menciona Pedro, que no lo dudo porque sé su trayectoria desde que estaba en la empresa privada, pero a la hora de la realidad todavía no ha cuajado. Me está diciendo, don Amílcar, que esto es una ilusión. Mire, mientras no ocurra va a ser una ilusión. Y le voy a decir una cosa también, de que el nivel de aspiración que tenemos los hondureños va paralelo a las palabras de Pedro, que yo las felicito, las alabo y estoy de acuerdo y ojalá que se cumplan. Pero al interno del país, lo que estamos viendo, se miran nubarrones, definitivamente. Una de ellas es la gran pérdida de confianza que tenemos los hondureños en las instituciones del Estado. No confiamos. Usted mire en la aprobación del presupuesto. En la aprobación del presupuesto usted tiene 20,000 cuestionamientos que están ahí. Ahí están los cuestionamientos. Yo simplifico las cosas. Como miembro del sector privado no nos podemos en nuestro trabajo diario envolver en un montón de situaciones, sino que atender lo inmediato, lo práctico para salir adelante, mantener nuestras empresas a tiempo. Vemos que mientras no se llegue a la elección de una Corte Suprema de Justicia que satisfaga a todos los hondureños, no va a haber una voz que va a traer una inversión, no va a existir eso, definitivamente. Mientras no desarrollemos confianza en las instituciones del Estado, mientras no convirtamos el voto que se le dio a la presidenta, que fue un voto real, efectivo, que está ahí, se tiene que convertir en confianza para todos los políticos de ahora en adelante. La clase política ha perdido la confianza de los hondureños. Entonces, mientras eso ocurra, no va a haber el ansiado deseo de generación de empleo, mientras no tengamos un presupuesto inclinado a la educación y a la salud, tampoco va a existir, mientras miremos que hay abusos a veces en la contratación de personal supernumerario, no va a existir, mientras el dinero que con sangre, sudor y lágrimas se paga de impuestos de todo el pueblo hondureño al Estado, no se invierte cada centavo con esa responsabilidad y con ese cuidado extremo, que sean avaros los funcionarios públicos en soltar un peso, eso no va a existir. Porque el inversionista que venga, nacional, extranjero, nosotros, los hondureños, somos los que tenemos el mayor aporte de empleo en el país, no es la inversión extranjera. Ojalá que le diéramos vuelta a esa matriz, pero mientras nosotros no nos sintamos que el esfuerzo que estamos haciendo va a ser recompensado con que no vamos a tener guardias de seguridad para cuidar nuestros negocios, para que nuestros empleados, en vez de ir al Seguro Social porque está atiborrado, hay que pagarles para que vayan ellos a la salud privada, esto va a ser muy difícil y eso es lo que tenemos en Honduras. Ahora, otra vez, hay que tener confianza. Yo dejo los cuestionamientos al presupuesto
porque esa es la visión que tiene la presidenta Xiomara y hay que darle el espacio que lo haga y que redunde en el beneficio de la población. También una gran cantidad de ese presupuesto va pago de la deuda. Y eso es como que el presupuesto se achica cuando ese dinero es dinero ajeno. Es como cuando usted, el millón de lempiras que gana mensualmente y debe la mitad, usted ya no cuenta con el millón, cuenta que con 500,000, ¿no? Porque lo otro va al banco a pagar. Así es el Estado y hay que verlo en esa dimensión, ¿verdad? Pero esa configuración, yo creo que aquí que está Pedro y que nos están escuchando, hay que atender las recomendaciones, hay que atender los reclamos de la sociedad, aún de la clase política, aquello que no tenga sesgo de estar solamente molestando, porque eso pasa también. Cualquier cosa que diga, políticamente lo van a atacar, pero lo que tenga sentido hay que atenderlo. ¿Por qué? Me parece que lo que está diciendo Porque usted, la base... me parece que lo que usted está diciendo tiene mucho sentido. Habla de darle espacio a la presidenta. No, Xiomara. definitivamente, y confiar. Vaya, yo confío en Pedro, yo confío en Rix y confío en varios funcionarios públicos para que hagan su trabajo. Hay que dejarlos. Yo estoy de acuerdo, un año de aprendizaje en la forma en que este régimen, el gobierno actual, tomó la administración pública fue complicada. O sea, ahí no era cuestión de 2, 3 meses, pero ya es suficiente, ¿no? Ahora a ejecutar y sobre todo, antes de traer inversión, antes de cualquier cosa, que la clase política se gane la confianza de todos los hondureños porque la han perdido. Y yo estoy de acuerdo y qué bueno que el ministro de Desarrollo Económico está consciente, ya un año es suficiente y que le cumplan. Y el funcionario que no funcione, que lo quiten. Ya un año es suficiente, creo que no van a haber despidos. Les voy a dar un alivio a los funcionarios, unos que están rezando que no los quiten porque no les ha ido bien. Creo que el año de aprendizaje que dijeron Amílcar también es suficiente. De aquí para allá creo que tienen unos meses más para hacerlo bien, porque el país necesita que lo hagan bien. Libre y la Alianza vendieron de que el cambio venía. No es fácil lo que encontraron. Yo recuerdo haber estado en una reunión que alguien dijo, están seguros, no es fácil lo que van a encontrar. Ojalá que las cosas vayan bien. Don Alejandro, de acuerdo a lo que está diciendo el ministro de Desarrollo Económico y el expresidente del COEP, ¿qué piensa usted? ¿Qué tan difícil para Honduras revertir esto de la falta de empleo? Y yo puse de ejemplo algo que lo veo en las tomas cuando mandamos a cubrir que los muchachos y muchachas, cientos de ellos, San Pedro, Tegucigalpa, Choloma, en zonas industriales del país, van a buscar un empleo en la maquila. Pero lo que dijeron Amílcar es cierto. Necesitamos la inversión extranjera que venga a hacer atractivo el país, pero también que la inversión aquí de los hondureños mueva la economía. Y es cierto, un día mi papá, que en paz descanse, tengo una sobrina que es farmacéutica. Entonces mi papá me dijo, mira, hay que ponerle a Paolo una farmacia. No, está bien. Y después me dijo, pero es que van a querer cobrar impuesto de guerra. Ojalá que esta lucha contra la extorsión también funcione, porque a uno le da miedo, a cualquiera le da temor poner un negocio. Don Alejandro, consideraciones. Lo que yo logro entender de ambos sectores, o sea, lo que es gobierno y COEP, es que el enfoque de generación de empleo va con las grandes empresas, con las medianas empresas, y están dejando a un lado el tema de la micro y la pequeña. Están dejando a un lado también el tema de la reactivación del agro. Estamos claros que el estancamiento en la generación de empleo ha sido por más de una década, no es un tema de la administración de Xiomara Castro. Y retomando algunos elementos de don Amílcar, el principal generador de empleo es el sector privado. Pero el gobierno debe de poner las reglas y sentar las bases y crear las ventajas competitivas necesarias para que el sector privado, ya sea capital nacional o capital extranjero, pueda operar eficientemente y encontrar esa rentabilidad que provoca que se generen esos empleos que se desean. Yo creo que el tema del capital extranjero es importantísimo. Está comprobado en el transcurso de las décadas que el capital nacional, sí, siendo la principal fuente de generación de riqueza en el país,
y es de donde se nutre el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, que en esa discusión del Congreso nadie ve el lado de los ingresos tributarios. Todo el mundo discutió cómo se iban a utilizar los recursos, cuando está muy claro el compromiso del gobierno de que el presupuesto, además de ser un instrumento de desarrollo, es una expresión de las necesidades del pueblo. En el marco de un programa, de una política de gobierno, de un plan de gobierno, con un compromiso con ese hondureño que ha estado sumido a una exclusión en atención a través de programas sociales y desde el punto de vista de generación de empleo, de oportunidades de empleo. Yo creo que, y basado en datos, le voy a dar un dato, el crecimiento económico, según cálculos que hizo un organismo internacional, un documento que yo leí, la mitad del crecimiento económico proviene de la inversión en bienes de capital, o sea, la formación bruta de capital fijo. Si la empresa privada no tiene esa capacidad de generar esa inversión bruta de capital fijo, que requiere, va vinculado a la innovación, a la tecnología, y eso genera necesidades de capital. Si el mercado interno no genera las oportunidades para que puedan tener esas oportunidades de capital, a pesar de la gran integración que ha tenido, el sector privado ha estado casado con la banca privada y ha obtenido ese financiamiento. Hay sectores que se han desarrollado como la manufactura, lo que es la agroindustria, hay prácticamente una comunión entre la banca privada y estos sectores que son los que lideran el crecimiento económico, pero es un crecimiento económico que no genera un derrame, que no genera el nivel de empleo que se desea, porque son sectores los que crecen. ¿Dónde está concentrada la pobreza? En las áreas urbanos marginales y en las áreas rurales. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, sí, apoyar al sector privado, todas las condiciones necesarias desde el punto de vista de la seguridad jurídica, los derechos de propiedad. Ahí tenemos las invasiones ahorita de tierra allá en la zona del Bajo Aguán, en lo que es Palma Africana, y todos estos eventos lo que provocan es inseguridad. Entonces, en el marco de la creación de las ventajas competitivas, entonces la seguridad jurídica y la seguridad personal en el tema de la extorsión de aquellos pequeños emprendedores son dos elementos o dos ejes transversales que deben ir juntos y emparejados para atender esta problemática del empleo. Y como se ha masticado y se ha dicho y trillado miles de veces, que es en el sector de la micro y la pequeña, ahí en el sector informal donde se generan esas oportunidades de empleo. Entonces no dejemos a un lado esa estrategia de apoyo a la micro y a la pequeña y a la mediana, que es ahí donde se siente la mayor parte de los impactos o shocks externos, internos, macroeconómicos, como en el caso de la inflación, esa inflación importada por un conflicto exógeno. Y no olvidemos también el contexto en el que inició el gobierno de Xiomara Castro, el contexto económico, bien difícil. Había que desenredar toda una maraña de corrupción en el manejo presupuestario, y eso no permitió pues, que hubiese una ejecución debido a los mecanismos, una ejecución como se hubiese querido, como estaba plasmado en los planes estratégicos, debido a esas limitantes que hubieron en el tema de licitaciones y adquisiciones, que prácticamente dejó en coma al gobierno. Pero no es una responsabilidad ni un pecado del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, sino que es algo que tenía que suceder, pero, y ahí concuerdo con don Amílcar, hay que darle una oportunidad, hay que dejar el espacio para que el gobierno de Xiomara Castro este año, ya con ese presupuesto tan abultado de 392 mil millones de lempiras, en el marco de una recesión mundial. Cuando dice tan abultado y en el marco de una recesión mundial. En el marco de una recesión mundial. ¿Usted esperaba que fuera menos? Obviamente hubiese querido que hubiese sido lo mismo, porque tenían que visualizar que había una recesión mundial, porque eso va a afectar. ¿Se justifica que el gobierno haya logrado que se aumentara el presupuesto a cerca de 400 mil millones? Mire, desde el punto de vista de las necesidades sociales, lo que es educación, salud, infraestructura, yo considero que sí. Pero yo no voy a cuestionar tanto... es el contexto en el que el contexto que no se visualizó, porque va a haber una desaceleración de la economía americana, y recordemos que el sector maquila genera el 50% de las exportaciones en el país, y ahí va a haber una pérdida de empleo masivo en caso de que esa recesión por las altas tasas de interés provocada por un proceso inflacionario, por la guerra Ucrania-Rusia, entonces por ahí nos puede afectar. Entonces el gobierno lo que debe hacer es entonces tener un plan. Recuerde que ahorita
en lo que es la operacionalización de las políticas de gobierno, dentro de ese plan de gobierno y esos planes estratégicos, son medidas de corto plazo. Entonces, por eso tenemos que volver a la planificación, para que podamos tener una visión de mediano y largo plazo de que para dónde vamos y no olvidar estos sectores que también generan empleo. Ministro Barquero, ¿hay disposición de parte de los empresarios? Usted viene de la empresa privada, fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y ha tenido participación en los últimos años bastante en el empresariado del norte del país. Muchos creen que está peleado el gobierno con la empresa privada. Entiendo que Mateo Yebrín, presidente del COEP, recientemente habló con las autoridades que gobiernan Honduras. ¿Cuál es la verdadera situación? No hay pelea para nada, absolutamente. Lejos de eso, la relación es muy buena, es muy cordial. Yo personalmente hablo con Mateo casi a diario, Raúl. Casi a diario no hablamos o por lo menos nos intercambiamos un chat. Él me manda información, yo le mando información. Y no solo eso, va mucho más allá de eso. O sea, ese proceso en el cual realmente nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a escuchar todos los sectores y especialmente en la secretaría que está bajo mi responsabilidad, escuchar a las organizaciones empresariales del sector privado. Y el COEP es la institución, digamos que padre o madre de todas las otras instituciones. No solo hablamos, no solo chateamos, sino que tenemos, Raúl, 25 proyectos en ejecución que los hemos trabajado en conjunto. Y estos 25 proyectos son financiados, algunos de ellos por el PNUD, otros por el SAID, otros por el Banco Mundial, otros por el BID, otros son con fondos propios del Gobierno de la República y van en diferentes temas. Te voy a dar algunos ejemplos. Está el proyecto de transformación digital de la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde cuando nosotros comenzamos teníamos una sistematización de apenas un 12% en la Secretaría y el año pasado lo logramos cerrar con un 60%. Y para este año, Raúl, allá como por junio, julio, lo vamos a tener al 100%. O sea, todos los trámites de la Secretaría de Desarrollo Económico se van a poder hacer por una computadora, por un celular, por una tablet, a partir de junio o julio de este año. Pero no nos quedamos solo en la Secretaría de Desarrollo Económico. Este proyecto, que es con el PNUD, lo estamos llevando más allá y estamos haciendo, a partir del primer trimestre de este año, el proyecto del Portal Único de Inversiones. Ahí vas a tener entonces un sitio web en donde va a estar la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas, ARSA, SENASA, las alcaldías, el SAR y todas las instituciones que tenemos que ver con las relaciones con el sector privado. También estamos hicimos un convenio con Mastercard para la inclusión financiera de las MIPYMES, que ese es otro tema sumamente importante, y esto también nos va a llevar a hacer una mejora en lo que es los pagos digitales al gobierno y también en el transporte público, que lo estamos organizando con el IHTT. Entonces, eso solo para mencionarte un par de proyectos de los 25 que diseñamos y estamos trabajando con el sector privado en coordinación con el COEP. Algo que mencionaba don Amílcar es cierto y es muy importante. La inversión nacional hay años que duplica o triplica la inversión extranjera directa. O sea que lo más importante para el país hasta el momento es la inversión nacional y por eso es que es importantísimo la relación empresa privada-gobierno para que podamos trabajar juntos y avanzar. Y esa confianza se tiene que desarrollar. Ahora, es importante también saber los mensajes que se envían, porque el problema es que muchas veces hay personas en los medios de comunicación que envían mensajes equivocados, no sé si con buena o mala intención, y esos mensajes equivocados, con datos que no son correctos, con datos que no son exactos o con datos que no son reales, ayudan a aumentar esa desconfianza que hay entre la población y el sector político, porque digamos que polarizan más a la población y generan más descontento. Entonces ahí los amigos de los medios de comunicación tienen la responsabilidad de filtrar más qué es lo que sale, a quiénes son las personas que ven, y no es el hecho de que solo para darle gusto al gobierno. O sea, a nosotros no nos molesta que nos critiquen, pero con datos verdaderos. El problema es cuando salen con datos falsos, ¿verdad? Pero ahí creo que el gobierno debe mejorar muchísimo su política de comunicación. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un reto de poder mejorar la comunicación en el sentido de, primero, dar a conocer lo que estamos haciendo y segundo, parar a tiempo los fake news que salen permanentemente. Le doy un ejemplo. Ajá. Yo no sé cómo se llama quien maneja la comunicación de desarrollo económico. Sí. No me doy cuenta. Ya pasó un año. Uno de los mejores comunicadores que tiene el gobierno es don Pedro Barquero.
Pero yo, que soy periodista, no sé quién es el comunicador de desarrollo económico. Sí. Así está. Ese es un reto que tenemos y lo vamos a mejorar. Ahora mira, en cuanto a la seguridad y la extorsión, que ese es otro tema importante para la inversión, pues ya todos sabemos, se hizo un estado de excepción, ahorita lo alargamos, si mal no recuerdo, por 45 días más, y ahí va seguridad pues avanzando con ese tema. Ahora recordemos también que ahí hay organizaciones del crimen organizado, organizaciones de estos delincuentes que tienen raíces fuertes dentro del entramado de lo que son las zonas donde operan, y poco a poco pues se van identificando a estas personas y se les va dando capturas. Con las MIPYMES, nosotros arrancamos el gobierno y lo vine a presentar aquí, Raúl, si tú te debes de recordar bien. Claro. Una de las primeras cosas que mandó la presidenta al Congreso fue una ley con beneficios fiscales para la micro y pequeña empresa. Gracias a esa ley, hoy tenemos ya más de 1000 empresas formales nuevas, micros y pequeñas, que se están beneficiando con una exención fiscal del 50% por los primeros 2 años y medio, del 100% los primeros 2 años y medio y del 50% los siguientes 2 años y medio para completar un periodo de 5 años de beneficios fiscales. Aparte de eso, junto con el PNUD también estamos arrancando un proyecto el primer trimestre de este año, ya tenemos los fondos, Finanzas ya lo desembolsó, para poner centros de incubación de empresas en 15 cabeceras departamentales a lo largo y ancho del país. En estos centros de incubación de empresas lo que vamos a hacer es darles un espacio físico y virtual a los emprendedores para que puedan desarrollar su actividad, su producto, su servicio. Les vamos a dar capacitación también en diferentes temas, en mercadeo, en administración, en finanzas, en servicio al cliente, en manejo de redes sociales, etcétera. Les vamos a ayudar a conseguir clientes con campañas para que la gente llegue a comprar o utilice las herramientas virtuales que les vamos a dar. Va a haber una ventanilla legal para poderlos formalizar, y van a haber también financiamiento cuando ya lleguen al punto de que realmente necesiten un financiamiento para poder crecer. Este proyecto es un proyecto que prácticamente lo estamos sacando de la experiencia que tuvimos en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés con el pasar del sábado, solo que ahora lo podemos hacer mucho más grande ya desde el gobierno. Luego con el agro, a Banadesa se le dio 1.000 millones de lempiras el año pasado, y esos créditos pues eran específicamente para el campo, y digamos que hubo una buena colocación de esos recursos. También estamos dando el bono tecnológico para todas las personas que tienen parcelas de tierra de menos de 5 manzanas, estamos dando el bono cafetero, estamos dando el bono ganadero. Entonces hay esfuerzos que se están ya llevando a cabo en la parte del agro. En cuanto a otro tema que se mencionó del crecimiento del Pedro, PIB, solo una cosa, y volvemos a la comunicación. Eso que don Pedro está diciendo, la gente no sabe. Sí, yo sé, es un serio problema. Habló de bono cafetero. Sí, bono ganadero y bono tecnológico. La gente no sabe eso. Sí, y eso incluye... ¿Sabías de eso? No. Eso incluye semilla, fertilizante y asistencia técnica. Y ya se ha beneficiado a más de 360,000 pequeños agricultores a lo largo y ancho del país. 360,000 pequeños agricultores entre estos programas. Entonces, lo importante, y obviamente tenemos que hacer mucho más, Raúl. O sea, yo no vengo aquí a decir las cosas están bien y estamos viviendo en un paraíso. Yo no vengo a decir eso. Yo vengo a decir las cosas están bastante complicadas en el país, pero estamos dando los primeros pasos que se necesitan dar para podernos meter en una ruta de un verdadero crecimiento y desarrollo económico y social. Y estos primeros pasos, que tú los puedes clasificar como pequeños, como cortos, como tú quieras, pero son pasos en la dirección correcta, porque estamos saliendo de un país en donde se estaba favoreciendo la corrupción y el narcotráfico a un país en donde estamos trabajando por la micro y pequeña empresa, por el agro, por el campo, por la producción nacional, para atraer más inversión extranjera. Y obviamente ese cambio necesita un poco de tiempo para que los engranajes terminen de compatibilizar y la carreta empiece a caminar de una manera más rápida. Pero ya tenemos avances. Como te mencionaba al inicio del programa, al cierre del año pasado superamos la inversión extranjera directa, tenemos un poquito más de empleos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces, en vez de ir para atrás, estamos comenzando a ir para adelante. Y obviamente tenemos que acelerar el paso, tenemos que hacer más cosas, hay muchísimos retos todavía, hay muchas cosas que atender y poco a poco las vamos a ir atendiendo. Con respecto al crecimiento del PIB, este año vamos a crecer alrededor de un 4%, eso ¿es bueno? Sí es bueno. ¿Por qué es bueno? Pues porque está por encima del promedio del crecimiento de América Latina y está encima del promedio del crecimiento de Centroamérica. ¿Por qué no es bueno? Porque es insuficiente. Lamentablemente, los niveles de pobreza de nuestro país requieren que nosotros crezcamos a un 7-8% de manera sostenida y constante por varios años
para poder realmente bajar considerablemente esos altos niveles de pobreza. Pero el contexto global en este momento no te lo permite. O sea, hay países que van a crecer un 1%, un 0,5%, y nosotros vamos a crecer 4%. ¿Es bueno? Sí es bueno. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, y estamos conscientes de eso. ¿Cuáles son los sectores que crecen del PIB? Como usted mencionaba muy bien, históricamente en los últimos años ha crecido principalmente el sector financiero, las telecomunicaciones, que han sido grandes inversiones, pero que no han traído generación de empleo, porque básicamente son las mismas empresas haciendo más inversiones, creciendo, pero manteniendo o el mismo número de empleados o a veces inclusive menos, porque las empresas se van eficientando con el tiempo. Por eso es que estamos direccionando estos recursos y estos proyectos hacia el campo, con el bono tecnológico, con el bono cafetero, el bono ganadero, y hacia las MIPYMES, con la ley de los incentivos fiscales que aprobamos a principios de año, con el proyecto que tenemos de los centros de incubación de empresas en los 15 cabeceras departamentales, para que comencemos entonces a tener un crecimiento económico en función de los sectores que más empleo van a generar. Y se me escapaba mencionarte la construcción. Banprovia ha estado prestando miles de millones de lempiras para el tema de la construcción de vivienda, vivienda social y vivienda de clase media. Y ahí ya se está viendo un pequeño despegue con las empresas de construcción, que inclusive ha sido reconocido públicamente por la Cámara de la Construcción, la Chico. Luego, en el país el año pasado, Raúl, para que tú lo sepas, el crédito o el aumento del crédito del sector privado fue considerable, creció más de un 60%. Y ese aumento del crédito del sector privado fue lo que generó el movimiento económico que nos tuvo a finales de noviembre con un 4.8 de IMAE, liderando Centroamérica en empate con Costa Rica, y es también lo que se ve reflejado en el crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.0. Nuevamente, no estoy diciendo que las cosas están bien, no estoy diciendo que estamos en el paraíso, pero estoy diciendo que los primeros pasos que estamos dando como gobierno ya están dando los primeros resultados. Y lo importante de esto es el giro de timón, que estamos saliendo de un camino equivocado y que estamos comenzando un camino correcto. Pero esto toma tiempo. Esto es como cuando uno tiene una enfermedad y va al médico y te empiezan a dar las medicinas. No te curas de un día para otro. Pero ¿qué tiempo? Ya pasó el primer año y ya pues. Y van contra el tiempo ahora. Totalmente. Pero el tema es, Raúl, que ya los indicadores ya te están viendo un cambio de tendencia. O sea, ya lo estás viendo. Es un pequeño cambio de tendencia, pero es un importante cambio de tendencia. Otra cuestión, los indicadores internacionales. Yo he visto personas hablar en los medios de comunicación que dicen, miren, Honduras cómo está. Sí, pero no hay ninguno de esos indicadores que mida la gestión del primer año del gobierno. Todos los indicadores internacionales que están hoy por hoy publicados en las páginas web, lo que salieron en el 2022 evaluando la gestión del 2021. Ahorita, en el 2023, van a comenzar a evaluar la gestión del 2022, y ahí es donde vamos a ver entonces si realmente esos indicadores reflejan si tenemos la razón o estamos equivocados. ¿Cuáles indicadores? El indicador del Estado de Derecho del World Justice Project. Ahí vamos a saber si realmente estamos fortaleciendo o no el Estado de Derecho. Nosotros creemos que sí, pero hay que esperar esa evaluación. El índice de Transparencia Internacional. Nosotros creemos que estamos combatiendo la corrupción de manera eficiente. Ese indicador nos lo va a hacer saber cómo lo percibe la gente, si ese es el caso o no. Y otros indicadores de temas de competitividad, de temas de eficiencia, etcétera, que vamos a ir viendo a lo largo del año. Y va a ser un gusto para mí, Raúl, venirlos a presentar acá, porque ese va a ser también un aprendizaje para todos. Realmente, ¿estamos o no dando los resultados? Esos indicadores nos los van a decir. Luego, con respecto al aumento del crédito, una cosa que usted mencionaba que es importante. No podemos depender solo de créditos bancarios en el país, necesitamos reactivar lo que es el mercado de valores. Y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros está trabajando en una nueva ley de valores para que podamos retomar la confianza en este sistema mercantil y que podamos entonces transar acciones, transar más papel, más tipos de instrumentos financieros, y que de esa manera las empresas tengan más opciones de financiamiento y que no estén amarrados únicamente a lo que es la banca privada. Por otro lado, se mencionó también el tema del empleo en la maquila. El año pasado perdimos 12,000 empleos en la maquila. O sea, cerramos el 2022 con 12,000 empleos menos que cerramos en el 2021, y eso es porque hay una reducción en la demanda de productos en Estados Unidos, porque como había bastante demanda, hicieron muchos pedidos, se llenaron de inventarios grandes, se les cayó la demanda y obviamente pues ya no necesitan comprar tanto. Pero a la par de que se están reduciendo las órdenes de compra, estamos empezando a traer inversiones nuevas
que en algún momento van a compensar, y nosotros esperamos que no solo compensen, sino que también superen los empleos que hemos perdido. Y el tema de la planificación, importantísimo. Ricardo Salgado, que es el encargado de la Secretaría de Planificación, ya tiene bastante avanzado un plan estratégico de lo que es el desarrollo económico y social del país para los próximos años, y eso en su momento, cuando ya esté terminado, lo vamos a compartir, obviamente, lo vamos a socializar y lo vamos a dar a conocer a toda la población para que los diferentes sectores puedan opinar y podamos enriquecer ese trabajo inicial que está haciendo Ricardo. Así es que, nuevamente, Raúl, yo no digo que las cosas estén bien, yo no digo que estemos viviendo en Suiza, pero sí estamos viendo resultados positivos con los primeros pasos que estamos dando, con pequeños cambios de tendencia. Estamos saliendo de un camino de retroceso y estamos comenzando a dar los primeros pasitos de un camino de avance, y las cifras nacionales avalan lo que estoy diciendo, y yo estoy seguro que las cifras y los indicadores internacionales lo van a avalar en el momento que comiencen a evaluar nuestra gestión. Antes de escuchar a don Amílcar, me dice Toño Rosa, el abogado Rosa, Toño Morro, le dijimos nosotros, buen día, Bulnes con cara de incrédulo. Ajá. ¿Quién dijo eso? Toño Morro. Yo me quedo con don Toño. ¿Está incrédulo de lo que dice Pedro? ¿No le cree? Mire, yo a Pedro le creo lo que está diciendo porque es una persona que está entregada a su trabajo. Lo que no creo en los resultados. Yo creo en su trabajo. Yo creo que es un hombre legítimamente comprometido con el desarrollo de Honduras, porque lo conozco desde hace tiempos. Pero que los resultados se den en la medida que él dice, definitivamente no veo por dónde. Las esperanzas que todos los hondureños tenemos, generación de empleo definitivamente, una educación fundamental, salud, es algo que está ahí, que es permanente, y que no va a haber ningún indicador a corto plazo que diga que las cosas han cambiado. Creo que la escolaridad de Honduras andará en 3er grado, algo así. Para que esté a 4º grado, ¿cuánto tiene que pasar? Si apenas 1 millón de niños son los que van a la escuela, ¿va? Y hay otro millón que queda afuera. Y de ese millón, ¿cuántos van sin comer? Sin el desayuno. Entonces, ahí tiene que haber en el presupuesto definitivamente una parte asistencialista, ¿verdad? Porque no se puede todo meter a la inversión. Pero darle asistencia acompañado de un programa de inversión pública que permita la infraestructura que necesitamos es fundamental para que se cree empleo a través del Estado y que también vayamos caminando de la mano con un desarrollo en la educación y en la salud. O sea, hay algo muy importante que me señaló el licenciado Alejandro y también Pedro, y que coincidimos todos en que la inversión extranjera es muy importante, pero la inversión nacional, así como estamos ahora, es la que paga impuestos. La inversión extranjera, si no somos un paraíso fiscal, no viene, o le va a costar venir. Para que venga aquí a Honduras una empresa que va a pagar los impuestos que pagamos todos los hondureños, va a tener que tener un cambio de imagen, de ordenamiento de país similar al de Costa Rica, donde sí hay una inversión fuerte que llega permanentemente. Eso no va a ocurrir. Entonces, algo que mencionó muy rápido Pedro, la Comisión de Banca y Seguro. Miren, una empresa grande, mediana, pequeña, micro, que por alguna razón cayó en mora, está en la central de riesgo, y para que salga de ahí, eso como que nunca va a ocurrir. O sea, conseguir un crédito en un banco es lo más complicado que existe, y el no está a la puerta de la esquina. Y la banca ha ganado bastante plata, han tenido utilidades fabulosas. ¿A cambio de qué? A cambio de tener las inversiones en los sectores que mencionaba el licenciado Alejandro, que son los que menos necesitan de la banca. Entonces, estamos de acuerdo en que la Comisión de Banco y Seguro debe de cuidar que el manejo de los bancos esté acorde con la protección del dinero de todos los hondureños. Esa es la función número 1, de que haya seguridad, de que el dinero depositado en los bancos esté seguro para el ciudadano. Pero lo otro es cómo se hace para descastigar a la banca, cómo se hace para modificar las situaciones de que una empresa pudo haber tenido un problema en un periodo de tiempo y nunca jamás va a estar
o va a ser muy difícil que vuelva a levantarse con un crédito. ¿Y cuántos hondureños están en esa situación? O sea, ¿cuántas empresas están en esa situación? Ese es un freno para generar, para crecer, y al final de cuentas, el empresario, Pedro lo sabe muy bien, nos tenemos que rebuscar. Hay que rebuscarse para salir adelante, para salir de las deudas. Entonces entran los prestamistas, donde se tiene que pagar el 5% diario. En algunos casos en los mercados está lleno, ahí no hay bancos, hay bancos para captar depósitos, pero los que prestan son muy pocos. Ahí está copado, incluso de colombianos, de personas de otras situaciones que han hecho un engranaje, una mafia de prestamistas que le prestan en el día al 5% y en algunos casos, a mí no me consta, hasta el 10%. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el país en condiciones como esas? ¿Cómo acercamos ese financiamiento de la banca? Que yo lo que creo es que espera que las condiciones le permitan tener ese riesgo de prestar un riesgo calculado sin que ponga en precario el ahorro de los hondureños, porque eso es lo primero, proteger ese ahorro, pero que se acerque sin tanta regulación pétrea que tiene la Comisión de Banca y Seguro. Entonces, si no se tocan esos temas con claridad, a profundidad, es difícil de que todos los deseos de Pedro como funcionario público se conviertan en esa satisfacción ciudadana de que hizo algo y que lo vio, que está ahí, que es tangible, que es cierto que está. O sea, las proyecciones las hacemos siempre. La lucha es que se hagan realidad, porque si no quedó ahí. Y yo creo, en realidad, Raúl, yo tengo confianza en que independientemente que no esté de acuerdo con alguna visión del presupuesto, es la visión de este gobierno. Y hay que apoyarla y que dé buenos resultados. Y creo que aparte del apoyo que tiene que dar la comunicación a través de los medios, está en llegar a las personas para que sean las mismas personas las que se decanten en alabos de que este gobierno le dio a los ciudadanos lo que ningún gobierno anterior le había dado, con pruebas, con hechos, con datos. O sea, todavía queremos ver en la cárcel a un montón de gente que robó dinero y todavía no ocurre. O sea, hay tantas cosas, el país ha estado tan a la deriva, tan desorientado, hundido. Yo creo que el país no es que andaba a la deriva, es que está hundido y tal vez lo estamos rescatando. Oigan esto. Tienen que despenalizar la intermediación financiera. El sistema ha generado un monopolio a los bancos que no tienen ningún interés en ir a un mercado. Es con la competencia que se logra el desarrollo. Ahí está. Licenciado. Mire, ¿Por qué ríe? No tiene razón este hombre que escribe aquí. Porque anda perdido la actual Comisión Nacional de Banca tiene un gran desafío: desvincular a la Comisión de la IVA, porque están casados prácticamente. El presupuesto de la Comisión de Banca lo da la banca privada. Entonces ahí tenemos un sesgo. Y mientras hay que desenredar qué intereses se manejaron en el pasado. Mire, el tema del lavado de activos, el beneficio a ciertos sectores, el financiamiento y ese problema de la central de riesgo son los grandes desafíos que tiene la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y yo lo he dicho anteriormente, para poder superar los grandes desafíos de este gobierno tiene que usar una palabra en cada sector, y es reformas profundas. En el tema crediticio hay que pregonar por una reforma crediticia. Totalmente. Que pasa por una revisión total del marco prudencial aplicable, porque el nuevo enfoque de gestión de riesgo quizá es el que tiene sumido a ese montón de pequeños deudores y están vedados de acceso al crédito. Y quizá esos medianos y esos pequeños que necesitan esos recursos son los que han imposibilitado que se genere mayor empleo en Honduras. Entonces ahí tiene un reto, las actuales autoridades de la Comisión tienen ese reto y deberían de proponer, ya que están ahí, deberían de proponer una reforma crediticia y que se revise todo ese marco regulatorio
y que inclusive se deduzcan responsabilidades de orden administrativo y de otro tipo por los vínculos que tuvo y la complicidad de las anteriores autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en ciertos actos cometidos por bancos, que todos nosotros sabemos, no lo voy a mencionar, y que estuvieron vinculados a los actos de corrupción del gobierno y otros. Ese es un tema. Ahora, quisiera volver al tema del desempeño económico. Don Amílcar habla que él no ve mejora en los indicadores sociales. Eso usted no lo va a ver inmediatamente. No debe. Y el gobierno sí ha sido efectivo este año. Con solo la reactivación de la red solidaria se destinaron más de 500 millones y se beneficiaron más de millones de lempiras y se beneficiaron más de 170.000 personas a través del bono solidario. Y ahí va el bono de tercera edad, van también los bonos para el incapacitado. Entonces, sí ha habido una proyección social, porque recuerde que hay entre las malas gerencias que dejó la anterior administración, tenemos la deuda pública y tenemos la deuda social. Y la deuda social se empezó ya a amortizar con el pueblo a través de estos programas de bonos de la presidenta Xiomara Castro, que han sido muy efectivos. Y sobre el financiamiento crediticio, es decir, hay que rescatar entonces y fortalecer la banca estatal. Jamás por el nivel del volumen de activos de la banca privada, que ya va a llegar casi al nivel del PIB, el nivel de profundización de la banca es bastante alto, de la banca comercial. Pero jamás la banca estatal va a llegar a esos niveles, pero sí puede coadyuvar a atender los sectores que la banca privada no quiere. ¿Y cuáles son esos sectores? El sector micro, pequeña y agricultura. Y yo le puedo dar un dato. El Banadesa colocó 840.5 millones de lempiras en el agro. Le dio gran apoyo a la producción de maíz, solo en granos básicos fueron 379 millones. Y ahí va lo que es el maíz, ahí va arroz, solo en arroz 117 millones de lempiras. Se financió el sector ganadería por 269 millones de lempiras. Y hubieron otros rubros porque se flexibilizó y se diversificó el destino de la cartera. Y con el presupuesto aprobado en la madrugada de ayer, buenas noticias para la banca estatal, porque viene una capitalización de 2.000 millones, donde automáticamente saca al Banadesa de la insolvencia. Lo saca de la insolvencia. Y es ahí cuando se solicita el acompañamiento de la Comisión de Banca y Seguros, porque son Estado, es el mismo Estado con Estado. Entonces entra un tema ahí de que si la banca estatal debe ser regulada bajo las mismas directrices o los mismos parámetros de la banca privada. Entonces, dejo esas preguntas abiertas para los legisladores, para los miembros de la comisión, para los altos funcionarios de gobierno, porque en realidad el papel de la banca estatal en este gobierno y en los próximos por venir va a ser protagónico, porque con ese financiamiento tan chiquito del Banadesa, más los 2.000 millones que vienen ahorita, créame, se va a seguir atendiendo ese sector. Y ahí sí usted tiene un efecto directo en el bienestar de las personas, porque cuando usted le da 90.000 lempiras para sembrar 3 manzanitas de frijol a un campesino... ¿Se lo comió? No necesariamente. Recuerde que se los come cuando son extorsionados por la agropecuaria, cuando le piden... Como ellos no tienen ingreso, si usted le da financiamiento, él no tiene que ir a pedir que el mismo que le da el fertilizante le dé el crédito para que le repague. Por eso está la banca estatal y evita todos esos niveles de extorsión a que han estado sometidos. Porque si hay un hecho histórico y está documentado, prácticamente, y lo han dicho líderes de los sectores organizados campesinos, el 85% de los pequeños productores desaparecieron con ese modelo excluyente de desarrollo, ese modelo económico neoliberal que se aplicó, nefasto, que pretendía prácticamente hacer desaparecer el agro, y lo hicieron prácticamente. Por eso, usted me va a confirmar el dato, el 90% del arroz es importado, no sé si el porcentaje está bien. Y lo mismo con maíz, lo mismo con arroz, seguimos importando. ¿Pero por qué? Porque Guatemala y Costa Rica nos dan de comer a nosotros. Porque las unidades pequeñas productivas fueron prácticamente exterminadas. Mire, lo que hubieran hecho en el gobierno anterior, crear campos de... Mire, tenían dos opciones, o creaban campos de concentración para los campesinos o los expulsaban en las caravanas. Entonces lo que se hizo es, para no hacer un escándalo internacional, los expulsaron en las caravanas. Entonces, con este pequeño recurso que dio el Banadesa, mire, esa gente está contenta, ese campesino está feliz. Mire,
¿Por qué? Porque ya tiene las puertas abiertas del financiamiento crediticio, que la banca no se lo va a dar. Le voy a dar un dato. La banca privada, todo el sector, los 15 bancos privados, solamente financiaron 540 millones a la agricultura propiamente dicho y ganadería. Van a esa 840. ¿Cómo? Usted dice la gran rentabilidad de la banca y el ministro Barquero dice que la intermediación financiera lideró el crecimiento económico. Pero ojo, lidera el crecimiento económico por ese volumen y de esa rentabilidad que genera. Pero ¿a quién está financiando? ¿De dónde saca esa rentabilidad? De ciertos sectores, de los agroindustriales, de la manufactura, y es de los mismos. Entonces, de los que menos necesitan el de los que menos necesitan el crédito. Entonces, el enfoque de banca estatal y una reforma crediticia es obligatoria como elemento indispensable para poder dinamizar la economía, el crecimiento económico, generación de empleo, y obviamente entran todas estas variables, por ejemplo, por el lado de la SAC, la asistencia técnica, el bono tecnológico, viene el tema de permítame, para terminar, el tema de la inversión extranjera, que quería también dar respuesta. Aquí hay un tabú y siempre ha habido un malentendimiento. Cuando hablamos de inversión extranjera es la reinversión de las utilidades de las empresas extranjeras ya radicadas aquí, no son capitales nuevos. Y de la banca también. Y de la banca, entonces lo están reciclando, son los mismos personajes. Entonces lo que necesita por parte del gobierno es atracción de inversiones, de nuevos capitales, pero como dice don Amílcar, ¿cómo cambiamos la imagen del país? Yo creo que se están sentando las bases desde el momento en que hay un gobierno democrático, un gobierno que prácticamente ha roto el paradigma de un modelo económico y que ha dado esperanza al pueblo. Yo creo que ha dado una buena imagen después de todo ese sello negativo que nos dio el antiguo gobierno, porque nos afecta a todos y cada uno, que tenemos un pasaporte. Tiene que ganar la confianza y está en ese camino. Y está en ese camino, correcto. Está en el camino correcto. El presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro está con nosotros, don Marcio Sierra. Licenciado, buenos días. Marcio. Bien, vamos a recuperar la llamada. Los hermanos Castillo, aquí está Ricardo Castillo, personeros de instituciones multilaterales y reconocidos economistas están sugiriendo no usar el Producto Interno Bruto como medida de crecimiento, pues es de todos conocidos que aquí solo crece 4 sectores, los demás naranjas. Todas las mediciones se toman y analizan a nivel macro. Es tiempo de mirar a la microeconomía y la micro no refiere a los chiquitos, sino a todos los sectores que producen los bienes y servicios de la nación. Y lo estamos haciendo, Raúl, por eso era que te mencionaba que viendo precisamente el crecimiento del Producto Interno Bruto desagregado, vimos que en los últimos años han estado creciendo, el PIB ha estado creciendo por sectores que no están haciendo generación de empleo nuevo. Y por eso es que estas políticas públicas ahora están dirigidas al agro, precisamente para que haya esa generación de empleo, a las MIPYMES para que haya esa generación de empleo y a la construcción para que haya esa generación de empleo. Entonces estamos invirtiendo dinero del presupuesto general de la República para poder ayudar a estos sectores, MIPYMES, agro y construcción, a que puedan salir adelante y ayudarnos con la generación de empleo. Ahora, nuevamente, el tema es un reto, el tema de la generación de empleo, y va de la mano con atraer inversiones, estimular la inversión nacional, generando esa confianza que necesitamos y generando la confianza también con los inversionistas extranjeros. Ahora, el año pasado, Raúl, Quédese conmigo aquí, don Marcelo. Pedro, solo voy a evacuar esto. Okay. He leído, dice don Roberto Ramón Castillo, pero ya está listo don Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Marcio, adelante. Sí, muy buenos días, Raúl. Gracias por permitirme. Bien, vamos a restablecer. Dice Roberto Ramón Castillo, he leído y escuchado el mensaje de ustedes y de la misión del gobierno de la presidenta, y la misión del gobierno del presidente Biden y doña Xiomara, 3.000 y pico de inversión al cono norte y 90% solo empresa privada de los grandes. Las MIPYMES es más importante por sus resultados, pero no son prioridad, pero sí castigada. Y entonces, ¿qué esperamos, don Pedro? Le dice don Roberto Ramón Castillo. Dice Omar García, el modelo económico de Honduras debe cambiar a capitalismo democrático. Si el COEP y otros continúan sin atender esa ultra contra mega sobre liquidez del sistema bancario hondureño, sobre comercio 80 sobre 10, de pobres hablando del crecimiento económico y no del desarrollo, están fritos. Gilberto Ríos,
Buenos días, Raúl. Es la refundación del sistema financiero nacional lo que necesita. La banca privada es responsable directa de la inequidad social y la concentración de la riqueza. El problema es estructural. Saludos a sus distinguidos invitados. César Rosenthal, que es empresario, dice César, tienen que despenalizar la intermediación financiera. El sistema ha generado un monopolio a los bancos que no tienen ningún interés en ir a un mercado. Es con la competencia que se logra el desarrollo. Y buenos días, Raúl. Las palabras de don Amílcar reflejan el sentir y el temor del pueblo hondureño, del que sale día a día a trabajar. Hay muchas promesas y expectativas, pero resultados claros no hay, y menos en el interior del país. Bien, buen día. El control de precios de la canasta básica, apoyarse con las municipalidades a través de la policía municipal, estudiar los procesos aplicados cuando Honduras era granero de Centroamérica, lo que dijo don Amílcar hace poco. Recordé, es cierto, Honduras le decían el granero de Centroamérica, ahora vivimos, Amílcar, de Costa Rica ahí. Y Guatemala. Bien, don Marcio Sierra, adelante, Marcio. Bien, se corta la llamada. Voy a hacer una pausa, pero antes vamos a transmitir mañana aquí en Canal 11. La Miss Honduras está muy bien representada, Honduras. Rebeca Rodríguez roba suspiros en su presentación preliminar en el Miss Universo. Miren, esa es la hondureña. Al fin mencionó algo bonito. Ya había que alguien iba a brincar aquí. Miren a Pedro la cara que tiene de sonrisa. Enfocámelo. Entonces, qué bien, Honduras va a estar bien representado. Los invitamos a seguir nuestra antesala desde las 6:30 de la noche. Tenemos una transmisión especial mañana a las 7 de la noche del Miss Universo. Honduras representado ahí. Miren a don Pedro, te tomaron bien, con Rebeca Rodríguez, roba suspiros. Espérate, que querían leer el titular. Roba suspiros en su presentación preliminar. Aquí estos tres que están conmigo también suspiraron. Una pausa y continuamos. El presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, el licenciado Marcio Sierra, con nosotros para algunas consideraciones sobre lo que se ha dicho esta mañana aquí en el foro. Don Marcio, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y buenos días a los panelistas, a Amílcar, Pedro y Aarón, que están ahí contigo. Por alusión, estoy llamando para hacer algunas acotaciones con respecto a algunos puntos que han hablado sobre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. En realidad, pues, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, nosotros encontramos con que sí hay muchas cosas que estaban sucediendo de manera, podemos decir, vegetativa, como lo establecen tal vez normalmente y las resoluciones que se habían tomado en el pasado. Pero a mí, en lo personal, no me interesa hablar del pasado ni los que estuvieron, sino de lo que vamos a hacer y las reformas que estamos haciendo. Porque en la alusión que se hizo, primero se habló de lo del presupuesto de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Es cierto que el presupuesto parte del presupuesto de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es financiado por el sector, no es el sector bancario. Hay que aclararle, por favor, ahí. Es el sector financiero que está integrado por los bancos, institutos de previsión, valores y las AFPs, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, hablan de que hay conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses cuando hay falta de carácter. Pero a mí ninguna institución ha llegado a pedirme un favor o a que le haga alguna mejora en alguna solicitud, y todo se toma por resoluciones. Las resoluciones salen y son públicas y se publican en la página web de la Comisión Nacional de Bancos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sí nos consideramos completamente independientes, porque sí es fuerte el comentario que hizo el licenciado Aarón con respecto a eso, porque nos lleva de por medio y mi integridad no se la voy a vender a nadie. El segundo punto es de que también hay demasiados supuestos en cuanto a lo que se habla. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, hemos emitido desde el inicio de la gestión de la presidenta Xiomara Castro una gran cantidad de reformas.
y incluso pueden ver cuántas personas se han sacado de la central de información crediticia. Se eliminaron cobros abusivos al usuario financiero, como sea el cobro de recepción de transferencias electrónicas de fondos, cobro por comisión de saldos mínimos o bajos promedios en cuentas de ahorro y cheques, cobros por inactividad entre cuentas. Todos esos cobros se estaban haciendo antes. Eso le redujo ingresos al sistema bancario por más de 500 millones de lempiras. Se redujo el tiempo de permanencia en el historial negativo de los deudores de la Central de Información Crediticia, beneficiando a 150,000, casi 151,000 deudores. Se eliminaron barreras documentales para acceder al crédito, beneficiando a 297,000 deudores en los segmentos de microcréditos. Se están bancarizando a los migrantes hondureños radicados fuera del país sin importar el estatus migratorio. Todas esas cosas están ayudando a que vengan más fácilmente las remesas y que tengan menos cobros las personas. Se hicieron disposiciones para prevenir el uso de los productos y servicios financieros como parte del plan antiextorsión. Hasta este momento, como pueden ver ustedes, la Comisión de Bancos ha hecho resoluciones para las agencias que emiten billeteras electrónicas, de las cuales hay un total de casi 1 millón de billeteras electrónicas, de las cuales nosotros por medio de resolución hemos solicitado que esas tengan doble autenticación biométrica, y de esas hay casi 500,000. Y billeteras que no tienen autenticación biométrica, que son teléfonos así de los no inteligentes, tenemos una cantidad de igualmente casi 500,000 billeteras. En ese sentido ya están autenticadas un total de casi 150,000, y las demás con las disposiciones que no están todavía, están en proceso de ajustar todos sus sistemas, y nos han pedido un plazo adicional para poder hacer los ajustes en los sistemas. También les puedo informar que dentro de todo esto, nosotros como Comisión Nacional de Bancos hemos dado la oportunidad de revivir a Banadesa por instrucciones de la presidenta. ¿Por qué? Porque Banadesa, ustedes saben que la quebraron, la dejaron completamente destruida con un índice de adecuación de capital de menos de 2.600 millones de lempiras, para lo cual no podía estar captando créditos ni dando créditos, pero como los fondos que puso la Secretaría de Finanzas a disposición para créditos, que fueron créditos para el sector agrícola y microempresas de 840 millones de lempiras más 140 que están utilizando 160 para compra de equipos y salarios. Con eso se reactivó, pero nosotros tuvimos que hacer una excepción a la reforma que había de permitir que con fondos del Estado sí podrían darse créditos al sector agrícola. Y esos 840 millones que habla el licenciado Aarón es fondos que dice que ya colocaron, pero en realidad no todos están desembolsados. Entonces, ellos tienen que tener una mejor gestión para poder lograr que ese dinero llegue a los microempresarios y a los agricultores. En ese sentido, entonces, estamos haciendo todo lo necesario para reactivar. Incluso les puedo decir que para las metas para el año 2023 está en mejorar las condiciones para democratizar el crédito, principalmente para la MIPYME, diseñar medidas para mejorar la situación financiera de los institutos de pensión, promover medidas contra el lavado de activos. Ya estamos en contacto, ya tenemos estudios y análisis para, una cosa es la ley de lavado de activos y la otra es la de dominio de los bienes de incautación. Entonces son dos leyes diferentes: proteger a los ahorrantes y usuarios financieros por prácticas anticompetitivas.
tenemos la socialización del proyecto de reforma de la ley de seguros y reaseguros de Honduras y tenemos el anteproyecto para la ley de administradoras de pensiones y una cantidad de reformas que nosotros estamos pensando hacer, no pensando, sino ya en ejecución para este próximo año. En ese sentido, yo quería aclarar porque a veces la información, e incluso sí, toda esa información está en la página web, pero sabemos que toda nuestra gente y el pueblo no lee o no mira cosas de este tipo. Te agradezco, Raúl, por el tiempo que me permitiste para aclarar estas cosas, porque también dentro de las otras leyes tenemos las reformas a la ley de lavado de activos y reformas a la ley contra el financiamiento al terrorismo, etcétera. Ya están casi listas, hemos estado trabajando todo el año en eso y también estamos viendo de qué manera se puede buscar la salida para que Banadesa sea el banco de desarrollo del país, para que Banadesa pueda otorgar los créditos al sector agrícola y a la MIPYME y que no. Gracias. El presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, el licenciado Marcio Sierra. Permítame. Don Alejandro. Sí, está bien. Usted sabe, vivimos en una situación de país muy conflictiva y especialmente en los medios de comunicación las cosas se pueden interpretar en doble sentido, especialmente el público televidente. En ningún momento se estaba hablando desde la actual gestión. Se mencionó y se dijo que la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene desafíos, grandes desafíos, y que se sugiere una reforma crediticia. Y la alusión que se hizo entre las reformas que se deben de hacer es la independencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, un ente técnico presupuestariamente más independiente. Esa era la idea. En ningún momento, y cualquier tema relacionado a la mala gestión de la Comisión era alusivo al pasado, a las gestiones anteriores, que como sabemos no fueron del todo transparentes. Entonces, está bien, don Marcio, que haya hecho, haya presentado todos los avances y las reformas que está haciendo, pero en ningún momento queda claro al público televidente que se estaba hablando de la actual gestión de la Comisión Nacional de Banco, y por eso estos espacios abiertos, estos foros, son importantes porque hay un elemento transversal y es el eje propositivo. Si no se hacen propuestas y solo venimos a hablar y a redundar en cifras y no proponemos para qué es lo que hay que hacer, entonces estos foros no son productivos. Entonces cuando se habla de reformas y cambiar el estado de las cosas y cambiar a las personas, entonces, o sea, es el cambio, es la reforma lo que transforma. Por lo tanto, entonces no se debe de sentir aludido la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Y sobre el crédito agrícola, se aprobaron 840.5, hay 824 millones desembolsados. Los 16 millones que faltan es porque son los segundos desembolsos que se dan en el mes de enero por el ciclo del financiamiento, ya sea de la cosecha o si es ganadería. O sea que los fondos que están colocados de Banadesa están colocados. Entonces, solo para aclarar en el tema de las cifras sobre la banca estatal, lo que es Banadesa. Muchas gracias. Don Amílcar. Bueno, yo creo que la comparecencia del presidente de la Comisión de Banco Seguro fue muy importante. Pero también volvemos a un tema que es crucial y que debe de ser permanente, Raúl y Pedro, y es la comunicación de lo que están haciendo las instituciones. A mí me gustaría saber, porque hay de bancos a bancos, definitivamente. A mí me gustaría saber cuántos bancos han sido sancionados por las denuncias de las personas que se sienten atropelladas por los bancos. Cuando usted va a un banco hay un buzón donde dice si usted tiene una queja, Yo nunca he escuchado una comunicación de la Comisión de Banco y Seguro. Habrá que ver en el portal de transparencia que sí están. Pero es bien importante porque el mejor regulador de una función pública como es la banca es privada, pero la función es pública, definitivamente. Han sido evacuadas, han sido revisadas, investigadas y han sacado una resolución en la Comisión de Banco y Seguro. Yo no conozco ninguna, no sé si ustedes la conocen. Y miren, eso es tan delicado
como que la potestad que tiene un banco, usted que tiene una empresa, por alguna situación le cancelan una cuenta. Se la cancela. El banco tiene la facultad de cancelarle su cuenta y decirle, venga, pues usted que aquí se me va. No importa cómo esté. Entonces, esas cosas se tienen que regular, definitivamente. Y otra vez me gustaría conocer si algún banco ha sido sancionado por la queja de un usuario, porque eso es bien importante. Eso va a contribuir, además de los trabajos de la Comisión de Banco y Seguro, a que los bancos se alineen. Eso no ocurre en Estados Unidos y en otros países del mundo. O sea, el usuario tiene derecho y se ejerce el derecho. Consúltele a don Pedro, ¿en qué consiste el fortalecimiento que harán a Banprovi? ¿Por qué el nuevo presupuesto se contempla el desembolso de fondos para el Banco Central? No, ya no van a haber préstamos del Banco Central para finanzas. Eso fue una operación que se hizo el año pasado, fue de más de $1.000 millones y al final de cuentas logramos cerrar las reservas internacionales a diciembre del año pasado con 6.1 meses de importación, que eso está por encima del mínimo, digamos que requerido en la práctica, en las mejores prácticas internacionales. Pero este año no está contemplado más préstamos. ¿Y la primera parte de la pregunta era? La primera parte, lo de Banprovi. Lo de Banprovi sí, a Banprovi se le está dando dinero, así como también a Banadesa, para poder incentivar a Banadesa, obviamente, el agro, y a Banprovi a lo que es los MIPYMES, empresas de mujeres, vivienda social y agricultura. Esos son los 4 sectores que se quieren fortalecer a través de los préstamos de Banprovi. Y por si las personas no están enteradas, Banprovi recientemente, hace un par de meses, tuvo una baja sustancial de las tasas de interés. Ahora tiene unas tasas sumamente competitivas, muy por debajo de la banca comercial, precisamente para poder dar ese incentivo desde la banca nacional a la producción local. Hay un tema importante con eso de la producción local. Mira, en los últimos años se hicieron los incentivos al revés. Y te pongo un ejemplo. Hacer cosas en Honduras es más caro que importarlas y venderlas. Por eso es que tenés más comerciantes que productores. Por eso es que las cosas se producen en Guatemala o en Costa Rica, inclusive lo que comemos a diario, que en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo. Los productos de la canasta básica fueron exonerados del impuesto sobre venta. Es una buena medida porque hay que beneficiar a las personas que menos recursos tienen. En medio del decreto metieron un montón de productos que no tienen nada que ver con canasta básica. Eso es algo que tenemos que arreglar. Pero el tema es que cuando hacen ese cambio, no hacen el cambio en el sentido de que el productor, al momento de importar insumos o maquinarias, también tenga ese incentivo fiscal. Porque si yo importo materia prima y estoy obligado a pagar el impuesto sobre venta al momento de introducirlo, pero al momento de vender no recupero ese impuesto sobre ventas porque está exento, está exonerado el producto. Entonces eso me genera un costo adicional que me quita competitividad con respecto a los países vecinos, que lo único que tienen que hacer es mandar el producto a Honduras, producido allá afuera, y al importarlo no pagan el impuesto y al venderlo tampoco. Entonces, esas son distorsiones que tenemos todavía que corregir para que podamos entonces realmente estimular más la producción nacional. Cuando tú escuchabas, Raúl, allá por el 2018 y 2019, varias empresas de producción que cerraron operaciones en Honduras y se llevaron sus plantas a Guatemala, era precisamente por eso, por ese incentivo perverso que hay hacia favorecer lo que es la importación y no la producción nacional. Bien, nos vamos, don Alejandro. Conclusiones y qué espera del desarrollo del país, la generación de empleos. ¿Qué visualiza para este 2023? ¿Va a poder el gobierno satisfacer de alguna medida? No todo, porque eso es en un año imposible, pero todos esperamos que el gobierno de la presidenta Xiomara lleve a Honduras por un mejor camino, que haya más desarrollo, que haya empleo. No es fácil todo esto en un país tan pobre y tan atrasado como Honduras, pero la esperanza ahí está. ¿Y usted qué cree? Hay esperanza. La generación de empleo, que quede claro, es del sector privado. El gobierno pone las reglas y se asegura que funcione bien. En cuanto a la senda, es difícil en cuanto al desarrollo, porque el desarrollo es la capacidad de una nación para generar riqueza. Por lo tanto, tenemos que el gobierno tiene que ir enfocándose en temas del crecimiento económico, atraer esa inversión, fortalecer los mecanismos de facilitación para la creación de pequeñas y medianas empresas que también son las que generan empleo. En otras palabras, la generación de empleo pasa
por un montón de actores, no solamente el gobierno. Son 165.000 empleados públicos, más bien hay que reducir la masa salarial, hay que hacer más pequeño el gobierno, hay que hacerlo electrónico, un gobierno electrónico y más eficiente. Sí hay esperanza en Honduras con el gobierno de Xiomara Castro. Me parece que el presupuesto como instrumento de desarrollo y el enfoque a la persona humana es lo que lo hace diferente a los anteriores presupuestos. Y usted lo puede ver, que el monto de la asignación presupuestaria a la administración central ahora supera al monto que se le asignaba a la descentralizada. Entonces, eso es un indicio de que hay un compromiso directo del Ejecutivo para atender las grandes necesidades del pueblo. Y el empleo, el gobierno no genera empleo, crea las condiciones para que se genere el empleo que el sector privado debe de generar. Ojalá que generen unas buenas condiciones para el empresariado privado. Me dice doña Erika del oriente de Honduras, esos fondos de Banadesa que es para apoyar los agricultores no ayudan al agricultor. En cuanto al café, porque el campesino pierde el café porque en las aldeas las carreteras son de herradura y cuando llueve no hayan cómo sacar la cosecha y los carros patinan. Y es el tal caso de Buenavista Trojes. Me dice de Buenavista Trojes. Por cierto, para esas carreteras está presupuestado. Sí, está presupuestado. Y está el fondo cafetero también ahí. Y está el fondo cafetero también, que es una cantidad de dinero bastante considerable la que le quitan a los productores directamente. De hecho, hay un estudio que hicimos en Desarrollo Económico que la cantidad de dinero que le quitan a los productores en Honduras está muy por encima de la cantidad de dinero que le quitan a los productores en el resto de la región centroamericana. O sea que el costo que conlleva ese fondo cafetero para nuestros productores es enorme con respecto a lo que son sus ingresos si lo comparamos con los otros países. Por eso también hemos visto que últimamente ha habido un movimiento ahí en los medios de comunicación, en las redes sociales, pidiendo auditorías para el ICAFE y para todos estos organismos que se dedican al café, y es importante llevarlas a cabo y que el pueblo hondureño y sobre todo los productores que son a los que se les está pidiendo esas aportaciones reciban cuentas claras de qué es lo que está pasando con su dinero, porque al final de cuentas ellos son los que lo están poniendo. Don Amílcar, gracias por su participación. ¿Comentarios finales? Bueno, yo creo que hay tres elementos fundamentales. Uno, la aprobación de un presupuesto que tuvo mucha discusión, pero al fin y al cabo es la democracia funcionando. Ahí fueron, el gobierno mandó su presupuesto, se discutió en el Congreso, se votaron. Ahora es la gran responsabilidad de nuestra presidenta de hacerlo efectivo, de que vigile cada centavo de ese presupuesto y que tenga un retorno como una inversión al desarrollo y al bienestar del pueblo hondureño. Y otra cosa más, tenemos enfrente una elección de la Corte Suprema de Justicia, que quien va a marcar la pauta de lo que va a venir de aquí en adelante va a ser el Congreso Nacional en la forma en que le elija. Ya una vez electos, la Corte ya es otro cuento, pero ahorita debemos de estar vigilantes de que el Congreso Nacional haga su trabajo con la responsabilidad con que fueron electos por todos los hondureños. No, Alejandro, nos vamos. Definitivamente el tema del presupuesto generó mucho ruido, pero al final lo que se busca es la justicia social. Pero igual el tema presupuestario es un tema fiscal y debe ser coherente con la política monetaria y crediticia, de manera de que el desempeño de la economía sea el adecuado y que no afecte el desempeño valga la redundancia, de la empresa privada, y estoy hablando del tema de impuestos. Entonces, un presupuesto deficitario presiona y es inflacionario, presiona tasas de interés, encarece el crédito. Por lo tanto, el tema presupuestario no es como lo enfocaron los medios de comunicación. Una pelea entre nacionalistas, entre el Partido Libre, inclusive a nivel de muy detalle, algunas cuentas que estaban ahí sobre el fondo departamental. No, el presupuesto es algo más complejo. Además de ser ese instrumento de desarrollo y además de tener ese impacto de atención a las necesidades sociales, también forma parte de los mecanismos y los instrumentos de política económica que garantiza un buen desempeño de la economía. Entonces, un presupuesto abultado que no garantiza para la forma en que se va a financiar, entonces genera un poco de preocupación. Pero seamos positivos, porque solo es un sector que está muy vinculado al tema de la demanda externa, que es el sector maquila, donde se van a perder empleos en caso de una recesión. Pero yo tengo la esperanza de que con todas las políticas complementarias que mencionó el ministro Barquero en el tema de la micro, la pequeña
más lo que mencionaron sobre el tema agrícola, yo creo que las circunstancias y el desempeño de la economía va a ser positivo. Ministro Barquero. Generación de empleo. Gracias, Raúl, agradecerte por el tiempo y por el espacio. Nuevamente, lo importante es que estamos dando los primeros pasos y se están comenzando a ver cambios en las tendencias de los indicadores nacionales, y estoy seguro que cuando comiencen las primeras evaluaciones de la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, también estos indicadores internacionales van a marcar ese cambio de tendencia. No estoy diciendo que estamos bien, lo que estoy diciendo es que estamos sacando al país de un camino equivocado y estamos dando los primeros pasos en el camino correcto que eventualmente nos va a llevar a un verdadero desarrollo económico y social. Bendiciones y un fuerte abrazo. Gracias, los invito a continuar en sintonía de Canal 11, que tengan buen viernes y feliz fin de semana.